Bueno, vamos a arrancar lo que es la segunda parte, sí, de todo lo que dijimos al principio, que principalmente estaba dividida en cuatro partes, ¿no? Toda la primera parte que la llamamos introductoria y varios temas más que no necesariamente tienen que ver con la introducción, pero bueno, es parte de ella. Eh, la segunda parte es administración de procesos, ¿no? Esta sería la segunda etapa. No sé si vamos a terminar antes de las vacaciones con procesos, pero bueno, si lo termináramos antes de las vacaciones, sería un golazo, ¿sí? Si no nos atrasamos. Y ya la segunda parte del año, sí o sí, es administración de memoria y la parte de administración del sistema de entrada-salida. Bien, cuando hablamos de procesos, ustedes se acuerdan que lo que pudimos ver, lo que yo les mostré algo, fue algo del diagrama de cinco estados, ¿sí? Pero en definitiva, este, tendríamos que definir qué es un proceso. Eh, no es una respuesta correcta en un examen si les digo que es un proceso y me dicen que es un programa en ejecución, ¿sí? Eh, Eso lo van a encontrar por ahí, esa definición, si la buscan, pero en realidad no es una respuesta muy adecuada que digamos, ¿sí? Por eso le puse que es como una introducción al tema nada más, pero no es una respuesta adecuada. En realidad eh, es una entidad dinámica, ¿sí? Es una entidad dinámica, ¿por qué? Porque cambia con el tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando vimos por arriba el diagrama de cinco estados, un proceso iba mutando por los distintos estados de ese diagrama. Entonces ahí entra en juego algo muy importante que es el tiempo, ¿sí? Aparte, ¿por qué está compuesto el proceso? ¿No? Está compuesto por el programa, ¿sí? El programa ejecutable, digamos, ¿sí? Porque ustedes pueden tener el programa fuente, ¿sí? El programa fuente lo compilan y generan el programa ejecutable, ¿sí? Bueno, pasa por muchos procesos el tema de compilación, ¿sí? Eso lo vamos a ver después más adelante cuando vemos administración de memoria, pero un programa pasa por distintas etapas hasta que llega a la fase de ejecución, ¿sí? Ustedes por ahí directamente programaron el lenguaje C, abrieron un editor de texto o un software para programar en C, lo escribieron el código fuente, le dieron compilar, compiló y todas las etapas esas pasaron por arriba y les armó directamente el programa ejecutable. Pero bueno, después vamos a ver bien todas las etapas. Entonces, dijimos, es una entidad dinámica compuesta por el programa ejecutable y los recursos necesarios que necesita ese proceso. ¿Mm? Esos recursos necesarios, este, el principal de todos es la memoria RAM, ¿sí? Cuando uno hace doble clic, el proceso que se genera se carga en la memoria RAM y ahí se va ejecutando instrucción a instrucción. ¿Mm? El- ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, no. Bien, en cambio, bueno, el código del programa fuente es una entidad estática, eso sabemos, ¿sí? Lo tenemos guardado en el disco o en algún dispositivo. Ustedes no sé si recuerdan del año pasado de arquitectura, cuando se ve, eh, principalmente cuando se ejecuta algún programa, ¿sí? Esto está basado en realidad en un sistema que es monotarea, ¿sí? O monusuario. Pero bueno, es un sistema básico, ¿sí? En ese momento,
Microsoft, con su sistema operativo de OS, administraba la memoria de una determinada manera, ¿sí? Dividía todo el área de datos bueno, la memoria RAM en segmentos. ¿Mm? Entonces teníamos el segmento de código, ¿sí? Donde está el código del programa que se está ejecutando, ¿sí? El segmento de datos, ¿sí? Los datos de ese proceso, el segmento de pila lo usa los programas cuando, por ejemplo, tienen que llamar a rutinas, ¿sí? Entonces, cuando llaman a una rutina o a varias rutinas, tienen que guardar la dirección donde el programa había saltado a esa subrutina, después tiene que volver y tiene que recuperar la instrucción siguiente. O cuando mismo hacemos un for, un while, usa el segmento de pila para saber cuáles son los retornos, ¿sí? A medida que se vaya incrementando la instrucción. El segmento extra, o, o el head que se llama, lo llaman de esa manera porque en ese segmento por lo general se guardan datos también, pero por lo general se usa para guardar datos que son de longitud variable. ¿No? Entonces, en el segmento de datos por ahí directamente se guarda, cuando el dato es de longitud variable, se guarda, por ejemplo, el puntero, ¿sí? El puntero al hit o al segmento extra, donde están guardados todos esos datos que son de longitud variable. ¿Sí? Es un repaso de lo que ustedes por ahí vieron el año pasado en arquitectura, cuando, sí, no sé si programaron, pero bueno, supongo que lo habrán visto toda esta parte, de cómo administraba la memoria. Cualquier cosa me dicen, no sé si lo vieron o no lo vieron, yo supongo que sí, ¿no? Sí, lo vimos Sí. Assembler. Vieron Assembly, bien, bien. Entonces, esto es más o menos un repaso de lo que ustedes vieron el año pasado en arquitectura, ¿no? Este, ya les digo, era un sistema operativo que estaba basado en Intel viejo, dividía la memoria en estos cuatro segmentos. ¿No? Bien, entonces, ¿cómo, cómo nace, ¿sí? Un proceso? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la forma. Porque una cosa es quién hace nacer un proceso y otra cosa es quién puede crear un proceso. ¿No? En este caso, lo que estamos viendo es un ciclo de vida donde tiene tres estados. ¿Sí? Este ciclo de vida lo podemos asociar a lo que ustedes por ahí vieron en arquitectura, ¿sí? Donde el sistema era un sistema monotarea y ejecutaba el viejo DOS. ¿Sí? Eh, Había un inicio, ¿sí? Alguien hacía una llamada al sistema para que se cree un proceso. Cuando uno ejecutaba un programa ejecutable, valga la redundancia, ¿sí? Se crea el proceso, termina ese proceso y listo, ¿sí? O sea, es un ciclo de vida monousuario, ¿sí? Esto no quiere decir que yo les pongo un ejemplo que ustedes porque lo que vieron, pero no es un ciclo de vida que no se use, ¿sí? Se usa, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que no se usa en lo que ustedes están acostumbrados a ver y a trabajar, pero hay muchos lugares en la industria que por ahí hay sistemas operativos monotarea, ¿sí? Y que solamente ejecutan sí o sí un solo proceso, ¿sí? Porque ese proceso solamente tiene que controlar algo en particular, entonces es un solo proceso, ¿sí? Yo le digo que este ciclo de vida
es válido, ¿sí? Bien, de lo que nosotros vimos, o esto se acuerdan que lo vimos en lo que era la historia, ¿sí? En la década del 60, ¿sí? Desarrollada por IBM, principalmente esto estaba para los mainframes, ¿sí? Que eran los equipos que había en ese momento, ¿sí? Lo que son lo que se llamamos mini computadora, hoy le llamamos a los que usamos actualmente, le llamamos micro. Las mini computadoras ya nacieron en la época, en la década del 70, ¿no? Pero bueno, lo que desarrolló IBM, ¿se acuerdan? ¿Eh? Lo que vimos en la historia, que era lo más importante que yo les dije que tienen que tener en cuenta, es cuando aparece lo que llamamos multiprogramación, ¿sí? Que no es más que la ejecución de procesos en forma concurrente. ¿No? Eso nosotros lo trabajamos sobre un diagrama de 5 estados, ¿sí? Un diagrama de 5 estados donde tenemos un solo procesador, ¿sí? Entonces, todo el ciclo de vida que nosotros vamos a ver está hecho sobre un diagrama de 5 estados, ¿sí? Con un solo procesador. Después yo les voy a dar también un diagrama de 5 estados, perdón, un diagrama de 5 estados no, un diagrama de procesamiento del sistema operativo Unix, ¿sí? Que es un diagrama de 9 estados. Eso ya al final lo vamos a ir viendo eso. Pero bueno, tengan en cuenta que para la materia y para lo que es la administración de procesos, usamos, como les dije, el diagrama de 5 estados con un solo procesador, ¿sí? Sabemos que hoy en día tenemos varias CPU, ¿sí? Por cada microprocesador tenemos varios núcleos. Entonces, eh, también, aparte de tener la ejecución de procesos en forma concurrente, lo que vamos a tener es la ejecución en forma simultánea o paralela de varios procesos, ¿sí? O varios hilos de ejecución de un mismo proceso padre, que puede tener varios hilos de ejecución y esos hilos de ejecución se pueden ejecutar en forma paralela o simultánea, ¿sí? Porque tenemos varios núcleos dentro de la CPU. Mm. Este es el diagramita que nosotros vimos, ¿sí? El básico. Y acá lo que decimos es, eh, no se confundan, ¿sí? Yo se los aclaro ahora, es cómo puede nacer un proceso, quién puede hacer nacer un proceso. Cuando yo digo que es el usuario que puede hacer nacer un proceso, ¿sí? Es porque el usuario genera o hace doble clic sobre un programa ejecutable, ¿sí? Hace doble clic sobre el Word, ¿sí? Sobre el Excel, lo que sea. Entonces, hace nacer un proceso, pero en realidad no es el que crea el proceso. ¿Mm? Por ejemplo, si yo, eso ya lo vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Bien, yo voy a ejecutar un programa, ¿sí? Voy a ejecutar el programa, no sé, PWD, ¿sí? Que me dice cuál es mi prompt, ¿sí? En este caso, barra home, barra admin, ¿sí? O el ls, o lo que sea, ¿sí?
o el DF que me muestra las particiones del disco. Bueno, yo en realidad ahí estoy haciendo nacer un proceso. Bien, ¿quién lo hace nacer? El usuario. Pero ¿quién crea ese proceso? Porque cuando yo le doy doble clic al Word o algún programa en Windows, hay una función, ¿sí? Que se llama Create Process, que es la que realmente crea el proceso. ¿Y quién llama a ese Create Process? Bueno, en el caso de Linux, llama a la función fork. ¿Sí? Fork crea proceso. Ahora, cuando yo hice un DF o hice un LS, yo lo único que hice fue hacerlo nacer. Pero ¿quién es el que llamó al fork para que me cree ese proceso LS y se ejecute en la RAM? ¿Sí? Y se ejecute, ¿sí? Eso lo hace, lo crea el proceso padre, digamos, que en este caso de la pantalla que yo estoy acá trabajando, mi proceso padre, después cuando veamos los ejemplos lo vamos a ver bien, pero mi proceso padre, yo creo que algo les mostré la otra vez, mi proceso padre en realidad es el bash, ¿m? Es el intérprete de comando, ese es mi proceso padre, ¿sí? Si yo veo los procesos que están en ejecución, voy a ver un montón de procesos, ¿sí? Em, A ver si me lo muestra de alguna manera que yo lo pueda ver. A ver si lo muestro así que me muestra. Bien, ahí lo van a poder observar ustedes, ¿sí? Ese comando después lo vamos a ver, no se hagan problema, ¿sí? Pero para que corroboren lo que yo les estoy diciendo, que yo hice nacer el proceso porque escribí un comando, ¿sí? Pero en realidad, ¿quién es el padre de ese proceso? ¿Quién es el que hizo el fork para que se cree ese proceso? Eso lo van a poder observar acá, ¿sí? El bash, que es este, ¿sí? El bash es el proceso número 2843. El ID, o el process ID, mejor dicho, 2843. ¿Y a quién tiene como hijo ese proceso? ¿Sí? ¿A quién tiene como hijo? 2843. ¿A quién tiene como hijo? Al 2864, que es el comando PS que yo ejecuté. ¿Lo ven? Sí, Bien. Entonces, por eso no confundirse con cuando yo pregunto quién puede hacer nacer con quién crea el proceso, quién puede crear proceso. Si yo le hago la pregunta, ¿el usuario puede crear proceso? no. No. ¿Bien? Esa sería la respuesta, ¿sí? Si ustedes me ponen sí, van a estar en problema. Este, entonces, ¿se entendió eso? Lo acaban de ver acá, ¿sí? O sea, el padre de este proceso es el bash, ¿sí? Que fue el que llamó al fork o al clone, ¿sí? Depende cuál use, para crear el proceso, ¿sí? Entonces en Windows lo que va a hacer es llamar a un create process, se llama en Windows, que es el idéntico al for de Linux. Entonces, lo puede hacer nacer el usuario, lo puede hacer nacer el sistema operativo también, ¿sí? O lo puede hacer nacer otro proceso, ¿sí? Bueno, vimos que el usuario, ¿sí? El sistema operativo, ¿sí? Este, puede hacer nacer un proceso sin problema, ¿sí? En definitiva, el mismo sistema cuando se está ejecutando está haciendo nacer un montón de procesos, ¿sí? Eh, se podría.
No sé si se podría ver acá, ¿sí? Cuando arrancó el sistema, ¿sí? Cuando arrancó el sistema, el primer programa que se ejecutó, que es el init, ¿sí? Bueno, a partir del init, que es un proceso del sistema operativo, ese es el primero, ese va a hacer nacer varios procesos. Hizo nacer el 2, después no sé si el 3 lo hizo nacer el uno, lo hizo nacer el 2, pero bueno, habría que ver. Habría que ver cómo, con el comando anterior cuál es el padre del otro. Pero bueno, el mismo sistema operativo está haciendo nacer otros procesos. Bien. Y otro que puede hacer nacer otro proceso es un proceso de usuario. ¿Sí? Cuando un proceso de usuario adentro del código tiene una llamada a fork, lo que está haciendo es crear un proceso. ¿Mm? Eso lo vamos a ver bien cuando empecemos a ver algunos ejemplos en la práctica de programación en lenguaje C. Entonces ahí vamos, lo único que hacemos con el lenguaje C, lo que usamos lo usamos para poder crear procesos, en realidad, ¿no? Solamente para eso, para que vean cómo se puede crear un proceso. ¿Mm? Eh, Muchos programas hoy en día crean muchos, miles de procesos, o cientos de procesos, ¿no? Eh, el mismo, le dan clic a un Excel y ese Excel adentro debe disparar un montón de procesos que cumplen un montón de funciones cuando ustedes están trabajando con una planilla de cálculo, ¿sí? Lo que se llaman hilos de ejecución, ¿sí? O subprocesos. ¿Sí? Lo mismo cuando abre un navegador, el mismo navegador empieza a crear hilos de procesos, a veces de una manera descomunal, ¿sí? Eh, que usan mucha memoria, ¿no? Bien, entonces, ¿quedó claro esto? ¿Quién puede Sí. hacerlo nacer? ¿Sí? Y después, ¿quién crea un proceso? Bueno, el sistema operativo es el que crea los procesos, ¿sí? En el caso particular del que vimos es el bash, pero si estoy en otra instancia, no estoy en el bash, en otra parte del sistema operativo, bueno, el sistema operativo es el que crea los procesos, ¿sí? Y en definitiva, un proceso que puede en su código tener una función que cree procesos. Bien. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito en lo que es el ciclo de vida de esto de 5 estados. En principio, ¿sí? Nosotros tenemos el estado de nuevo, ¿sí? Que es en realidad donde hacemos la llamada al fork. ¿Sí? Estamos en el shell trabajando, ¿sí? Y cuando yo hice ls, listo, ¿sí? Se produjo una llamada al, al fork y se crea un proceso, ¿sí? En este caso, el proceso, después vamos a ver qué pasa en otros entornos, ¿sí? Pero se crea un proceso y ese proceso se carga en la memoria RAM, ¿sí? Proceso que se crea, en este caso, ¿sí? Si estamos hablando de un equipo como el que ustedes están acostumbrados a usar, ¿sí? Esos procesos se cargan directamente en la RAM, ¿sí? Bien, y van a parar a lo que se llama el estado de listo, ¿sí? Van a parar a lo que se llama el estado de listo, ¿sí? O puede ser en ready también si está en inglés. Bien. Todos esos procesos van a parar. Nosotros por lo general lo llamamos cola de listo, pero bueno, o conjunto, porque en realidad le llamamos cola a veces, pero
no quiere decir que sea una estructura de tipo cola como las que ustedes vieron en el algoritmo, ¿sí? Este, no es una estructura de tipo cola, ¿sí? Lo llamamos cola de listo, pero bueno. Están todos los procesos que se crearon, van a parar a esa cola, ¿sí? O a ese conjunto. ¿Mm? ¿Por qué les comento esto? Porque en realidad todos los procesos que se crean no es que el primero que entró primero se va a ejecutar, ¿sí? Hay muchos procesos y todos estos procesos que están en la cola de listo van a entrar a Hola. ejecución de acuerdo a un algoritmo, ¿sí? De acuerdo a un algoritmo. Bien. En algún momento hay alguno de los procesos va a tener que entrar a ejecución. Entonces, el dispatcher o despachador es el encargado de poner el proceso en ejecución, ¿sí? O sea, toma información de dónde, si es la primera instrucción del proceso o es un proceso que ya venía en ejecución, toma la dirección de la próxima instrucción a ejecutar y la pone en el módulo en el estado de ejecución, ¿sí? Pone el estado de ejecución para continuar con el mismo, ¿sí? La ejecución del mismo, ¿sí? Eh, si es la primera vez, bueno, será la primera dirección de memoria donde está la primera instrucción a ejecutar del proceso, ¿no? Una vez que el proceso está en ejecución, puede suceder que el proceso tenga que hacer lo que ya vimos, una system call, ¿sí? Entonces, tiene que hacer una system call porque necesita información del disco, de la red, de la impresora, de lo que sea, ¿sí? Entonces, hace una system call, ¿se acuerdan que vimos los tipos de system call? ¿Sí? La system call open, por ejemplo, que tiene que abrir un archivo, ¿sí? O tiene que hacer un request para habilitar la impresora, ¿sí? O necesita poner datos en la placa de red, ¿no? En la interfaz de red, para enviarla a otro host. Bueno, para todo eso tiene que hacer una system call, ¿sí? Entonces, ese proceso que estaba en estado de ejecución sale del mismo y pasa a un estado de espera o bloqueado también puede ser. Los que lo conozcan, acá lo pueden conocer como run también, si está en inglés. Entonces pasa al estado de espera. En el estado de espera, ¿sí? Hay muchos procesos, ¿sí? Hay muchos procesos, ¿sí? En realidad, para que ustedes tengan, o sea, este es un diagrama, ¿sí? Para explicar que como pareciera que el proceso se está moviendo, ¿sí? Pero en realidad, ahora vamos a ver enseguida, este, donde están los datos del proceso, hay información que me dice en qué estado está el proceso, ¿sí? El proceso está siempre cargado en la memoria, ¿sí? En realidad, ¿sí? Pero me dice en qué estado está, ¿sí? Si está esperando para entrar a ejecución, si está en ejecución o si está en estado de espera a que se resuelva una operación de entrada-salida, ¿sí? Este, se ve como un diagrama de estados, ¿sí? Pero no es que en realidad el proceso se va moviendo, ¿sí? El proceso está en la memoria, ¿sí? Entonces, si en el estado de los datos del proceso dice que está en espera, bueno, está esperando que se resuelva una operación de entrada-salida. Una vez que se resuelve esa operación de entrada-salida, se acuerdan que mientras se hacía una operación de entrada-salida, entra
va a entrar otro proceso de ejecución, ¿sí? El despachador va a agarrar otro y va a poner otro proceso en ejecución, mientras ese otro proceso estaba haciendo entrada-salida, ¿sí? Puede ser que el proceso que estaba en ejecución vuelva a la cola de listo, ¿sí? Este, todo eso depende de los tipos de planificadores que usemos, ¿sí? Pero bueno, por eso ponemos esta flecha, ¿sí? Acá se produce una interrupción interna, digamos, del sistema operativo que dice, bueno, vamos a suponer que el sistema operativo tiene un planificador que dice que le da 3 milisegundos a cada proceso. Entonces, si le da 3 milisegundos a cada proceso, entra en ejecución. Si no hace una operación de entrada-salida, una system call, se cumplen los 3 milisegundos y lo saca, entra otro. Se cumplen los 3 milisegundos y lo saca, si es que no va a hacer una operación de entrada-salida, o si es que no terminó. Entonces, en este caso se produce una interrupción interna y el proceso vuelve a la cola de listo. En este caso, habíamos dicho que hizo una system call, el proceso pasó a este estado. Bien, cuando el dispositivo ya tiene el requerimiento que había sido solicitado y ya lo tiene listo, lo que tiene que hacer es anunciárselo a la CPU, ¿sí? Al sistema. Entonces, ¿a través de qué? De una interrupción externa. ¿Mm? ¿Por qué una interrupción externa? Bueno, es una interrupción externa porque el que está provocando esa interrupción es un dispositivo externo. ¿Sí? Entonces, por eso acá dice interrupción externa. ¿Sí? Por eso acá dice interrupción interna, ¿sí? Porque es el mismo proceso del sistema operativo, es el mismo sistema operativo el que provoca la interrupción, ¿sí? No es un dispositivo externo. Bueno, la otra es que el proceso culminó su ejecución y hace una llamada a una system call end y termina. ¿Sí? Bueno, una vez que termina, al proceso le liberan todos los recursos. ¿Sí? Memoria, si tenía asignado distintos tipos de recursos, se liberan todos. ¿Sí? Puede pasar que sí, bueno, eso lo veamos cuando veamos hilo, pero puede pasar que haya terminado el proceso padre y hayan quedado algunos hilos ahí dando vuelta todavía. Entonces, el proceso padre, hasta que no terminan todos los hijos, no se liberan todos los recursos. Bien, ¿se entendió esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto es básico que lo entiendan, ¿sí? Eh, Esto se ve así, de esta manera, con este tipo de diagrama, que yo ya les dije que es un diagrama académico, ¿sí? Para explicar lo que es procesos, con una unidad solamente de ejecución, ¿sí? Entonces, todos los procesos que se generan, que están en este conjunto o cola de listo, se van ejecutando en forma concurrente, ¿sí? Se van ejecutando de forma concurrente. ¿Sí? Para los que somos viejos, en la PC vieja teníamos un solo procesador y bueno, nosotros trabajábamos con varios procesos, teníamos varias ventanas abiertas de distintas cosas y para nosotros era como que si todo se estaba ejecutando al mismo tiempo y en realidad no era así, ¿sí? No se está ejecutando todo al mismo tiempo, ¿sí? Todos esos procesos se estaban ejecutando en forma concurrente. Teníamos una sola CPU, ¿sí? Después cuando empezaron a aparecer los sistemas con varios núcleos, bueno, ya ahí la cosa cambió, ¿sí? Todo el software eh, se desarrolla sobre
equipos que son multinúcleo. ¿No? Bien, bien, acá está lo que yo les decía, ¿sí? Cuando se crea un proceso, ¿sí? Cuando se crea un proceso, se genera automáticamente lo que se llama la PCB, ¿sí? La PCB es el bloque de control de procesos. O sea, acá está la información de cada proceso, ¿sí? Toda esa información de los procesos está en un tipo de estructura así de esta manera, ¿sí? Donde tenemos, ¿sí? La primera referencia, ¿sí? Que es el estado del proceso, ¿sí? Bueno, este proceso que se creó, ¿sí? ¿En qué estado está? ¿Sí? Bueno, si recién se creó, automáticamente va a pasar al estado de listo, ¿sí? Entonces acá va a decir listo. Entonces, si el proceso está creado, va a tener un número de proceso, ¿eh? Si el proceso está creado, va a tener un número de proceso, ¿sí? Un process ID. Acá dice program counter, contador de programa, o el IP que ustedes vieron en la arquitectura, es lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el IP era el índice del programa, por donde se iba ejecutando instrucción a instrucción del programa? Y eso estaba asociado al segmento de código. O sea, el segmento de código, ¿se acuerdan? El segmento de código, ¿sí? El CS estaba asociado a un único puntero que lo único que hacía era manejar el índice del programa, que era el IP. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien, registros, acá dice registros, eh, va a guardar el estado de los registros. ¿Sí? Si recién nació no va a tener nada. ¿Sí? ¿Cuál es el espacio de memoria que se le dio? ¿Sí? Este proceso va a estar ocupando tantos bytes en la memoria, ¿sí? Puede ser kbyte, puede ser megabyte, depende del tamaño del proceso. Entonces, a ese proceso se le asignó de tal dirección de memoria a tal dirección de memoria. Y ese proceso no puede salir de ese entorno de ejecución de donde está, donde el sistema operativo le dio ese rango de memoria. ¿Sí? Ahora, si un proceso ya entró a ejecución o se está ejecutando hace un tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ese proceso sale de ejecución? O porque lo saca el sistema operativo o porque es una system call. Y si estaba trabajando, ¿sí? Tenía cargado mucha información. Bueno, este, la información de cuál fue la última instrucción que se ejecutó, o mejor dicho, cuál sería la siguiente. Eso lo tenemos en el program counter. A su vez, si estaba procesando, estaba haciendo cuentas, seguramente tenía cargado en los registros de la CPU, ¿sí? ¿Se acuerdan los registros de la X, BX, CX, DX? Bueno, tendría cargado en los registros de la CPU información de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando se saca el proceso, hay que guardar la información de los registros en esta estructura, ¿sí? Entonces, acá tenemos guardada la información de los registros de la CPU. ¿Sí? Bueno, lista de archivos, qué archivos usan, ¿sí? O que estaba usando, ¿sí? Bueno, toda información necesaria del proceso que está en ejecución se guarda en esta estructura llamada PCB. ¿Mm? PCB. Bien. Eh, ¿Preguntas?
No, no. ¿no? Entonces, se crea el proceso, entonces se arma una estructura donde tengo toda la información del proceso. PCB, ¿sí? Bloque de control de proceso, ¿no? Bueno, eh, acá lo que está detallado es en realidad lo que hablamos acá, ¿sí? Identificación del proceso, el ID, o sea, el Process ID, el estado, contador del programa o el IP, registros, información del planificador, información de la administración de la memoria, archivos abiertos, etcétera, 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 ¿sí? Planificación de procesos. Acá vamos a volver al diagrama de 5 estados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que hablar sobre los schedulers o planificadores, ¿sí? Todos los kernel este, tienen su scheduler, ¿sí? O planificador, ¿sí? Acá hay un tema que tenemos que ver y es con el tema de los planificadores, si se usan, en qué casos se usan y en qué casos no se usan, ¿sí? Uno es el planificador de largo plazo, ¿sí? Que selecciona procesos para cargar en la memoria, ¿sí? El planificador de corto plazo que selecciona procesos de la cola de listo, ¿sí? Y el planificador de mediano plazo que puede descargar procesos de la memoria. Bien, planificador de largo plazo. Esto en realidad, particularmente si hablamos de una PC común, ¿sí? Un servidor común, no tenemos necesidad en realidad de usar un planificador de largo plazo, ¿sí? Mm, No tenemos necesidad, ¿por qué? Porque los procesos cuando se crean automáticamente se cargan en la memoria. El planificador de largo plazo, ¿sí? El planificador de largo plazo tiene tenía su uso, bueno, tiene en algunos casos, pero de otra forma, hoy en día. Pero bueno, si volvamos a los viejos mainframe, ¿sí? Por ahí eran equipos que tenían recursos escasos de memoria, ¿sí? Entonces, al tener recursos escasos de memoria, no todos los procesos que se creaban iban a cargarse en la memoria, ¿sí? Entonces, cuando el operador de consola de ese equipo, ¿sí? Tenía todo un listado de cuáles eran los procesos que tenía que ejecutar, ¿sí? Entonces, se habían creado muchos procesos, bueno, y el gerente bueno, o el jefe le tendrá que decir, bueno, qué procesos se ejecutan primero. En realidad, esto se usaba mucho para procesos batch, ¿no? No para procesos interactivos, ¿no? Se usaba para procesos batch, ¿eh? En los procesos batch no hay injerencia del usuario, ¿sí? Se crea el proceso, se programa ese proceso y se ejecuta. Y ya no tenemos más injerencia hasta que el proceso no termina, ¿sí? Entonces eran los procesos batch, ¿sí? Procesos interactivos, estábamos constantemente interactuando con ellos, ¿no? Bien, entonces,
Cuando hablamos de planificador de largo plazo, estamos hablando de planificadores en los mainframes donde se corren procesos batch. ¿Mm? En definitiva, lo que hace el planificador de largo plazo es administrar todos los procesos que se crearon. O sea, todos esos procesos que se crearon pueden estar en un dispositivo externo, ¿sí? Pueden estar en el disco. ¿Sí? Entonces, lo que hace el planificador de largo plazo, en base a la cantidad de procesos que tiene y a los tipos de procesos que tiene, es planificar qué procesos se van a cargar en la memoria para luego ser ejecutados. ¿Mm? Puede ser que tenga procesos que usan mucha CPU. A eso lo llamamos procesos orientados a la CPU. ¿Mm? Por poner un ejemplo, puede ser un sistema, perdón, sí, un proceso científico. ¿Sí? Proceso científico que se lo pasa todo el tiempo haciendo cuentas de grandes matrices, lo que sea. Todo eso lo tiene cargado en la RAM. Entonces, no está haciendo pocas system call, ¿sí? Porque no usa archivos, prácticamente usa muy poco archivo. Entonces, hace pocas system call. Esos serían procesos orientados a la CPU, ¿sí? Usa mucha CPU. ¿Mm? Por el contrario, tenemos los procesos orientados a la entrada-salida. ¿Eh? Esos procesos administrativos, por lo general, son procesos orientados a la entrada-salida, porque están todo el tiempo haciendo system call. ¿Y por qué están haciendo el tiempo? Y si por lo general los sistemas administrativos están todo el tiempo leyendo archivos, ¿eh? Y procesando archivos. Entonces, están todo el tiempo haciendo system call o mandando cosas por la red. Entonces, esos serían procesos orientados a la entrada-salida. ¿Mm? Entonces, el planificador de largo plazo lo que tiene que hacer es, valga la redundancia, una buena planificación de cuántos procesos va a cargar en listo, ¿sí? En la cola de listo. Puede ser una mezcla de procesos orientados a la CPU con procesos orientados a la entrada-salida, procesos muy largos, procesos cortitos, eh, y después eh, ese planificador de largo plazo va a estar siendo controlado por otro planificador, ¿sí? Si en realidad planificó bien las tareas, ¿sí? Ese sería el planificador de mediano plazo, o en algunos casos no lo llaman planificador, sino que lo llaman directamente proceso. ¿Sí? Eh, ¿Se entendió esto? Bien por acá. Sí, Sí, Luis. Yo lo que quiero que se entienda es, cuando hablamos de planificador de largo plazo, es que estamos hablando de planificación de largo plazo de procesos batch. ¿Sí? Y estamos hablando de los mainframes principalmente. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque todos los procesos que se creaban no estaban cargados en la memoria. ¿Sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que creaba un proceso, quería ejecutar un proceso que era parte de un sistema y lo ejecutaba y quedaba ahí. Yo lo veía que estaba como en una cola, ¿sí? Que me decía que estaba ahí. En algún momento ese proceso entraba a ejecución, ¿sí? O sea, eso significaba que el planificador de largo plazo lo cargó en la RAM y luego se ejecutó, ¿sí? Se cargó en la RAM y en algún momento entró a ejecución. Bien, ahora, una vez que los procesos están acá, fueron creados, ¿sí? Y por el planificador de largo plazo cargados en la RAM, eso quiere decir que ya están listos para ejecutar. Entonces, acá sí entra en juego el planificador de corto plazo.
¿sí? Esto se llama de largo plazo porque se ejecutaba cada un minuto, por ejemplo, 5 minutos, depende del tiempo, ¿sí? Pero es largo, por eso se llama largo. En cambio, el planificador de corto plazo se está ejecutando en el orden de los microsegundos, ¿sí? Porque son procesos que está eligiendo qué proceso de la cola entra a ejecución, ¿sí? Entonces, el planificador de corto plazo elige procesos que están en la cola de listo, ¿sí? O en este conjunto, y cuál de ellos va a entrar a ejecución. Para saber qué procesos va a entrar a ejecución, el planificador de largo plazo usa lo que se llama un algoritmo de planificación. ¿Mm? Después vamos a ver los distintos tipos de algoritmo de planificación. Entonces, determina qué proceso entra a ejecución una vez que es elegido ese proceso. Este otro procesito que es el despachador, ¿sí? O dispatcher, lo que hace es cargar la próxima instrucción a ejecutar de ese proceso. Este, y nos queda por ver lo que sería el planificador de mediano plazo, ¿sí? Que en realidad el planificador de mediano plazo, ahí en la definición decía puede descargar procesos de la memoria. Eso significa que si el planificador de largo plazo no está haciendo bien las cosas, digamos, y está la memoria muy cargada, puede pasar que el planificador de mediano plazo descargue alguno de esos procesos que fueron cargados por el planificador de largo plazo. Este, porque el sistema operativo puede estar necesitando recursos de memoria RAM que no los tiene y puede haber cargado procesos que todavía no van a entrar a ejecución. Entonces el planificador de corto plazo los puede descargar de la RAM, ¿sí? Entonces, eso sería lo que tiene que ver con los tres tipos de planificadores. Largo plazo, que ya dijimos, en un equipo normal que ustedes conocen, no existe el planificador de largo plazo porque automáticamente se carga en la RAM. Lo que sí existe, sí o sí, es el planificador de corto plazo. ¿Mm? Planificador de corto plazo, sí, porque es el que está eligiendo qué procesos entran a ejecución. Eso está presente hoy en día en todos los equipos. ¿Mm? Bien, planificadores. Bien, cuando un proceso entra a ejecución y tiene que salir, alguien lo saca, ¿sí? ¿Y quién es el que lo va a sacar a ese proceso? Lo va a sacar el sistema operativo, ¿sí? Alguna rutina del sistema operativo que se va a encargar de eso, ¿sí? Entonces, mientras saca ese proceso, ¿sí? Puede ser que lo mande para acá, para la cola de listo. Otro proceso tendrá que entrar a ejecución, ¿sí? Entonces, acá pasa lo que llamamos cambio de contexto, ¿sí? Un proceso que está en ejecución de usuario sale para que entre otro proceso de ejecución. Bien, lo que pasa que para que salga un proceso y entre otro, se tiene que haber ejecutado, o sea, no pasa así de una, ¿sí? No sale solo ni se va solo, ¿sí? Hubo alguien que lo sacó y alguien que metió otro proceso en ejecución, ¿sí? Y eso es el sistema operativo, ¿sí? Entonces, entre un proceso
de usuario y otro proceso de usuario, pasa algo en el medio, ¿sí? Pasa que por ahí ustedes van a encontrar diagramas este, diagramas de estado por ahí. Es muy común si ustedes se ponen a investigar. Uy, se me salió medio torcido. Van a encontrar diagramas temporales de estado de ejecución del proceso con tipo un diagrama de Gantt, ¿sí? Y van a encontrar, entra el proceso A, ¿sí? De acuerdo a un algoritmo determinado, termina ese proceso y arranca el proceso B, ¿sí? Por ahí después vuelve a entrar el A, ¿sí? Después entra el proceso, perdón, acá no basta. Entra el proceso C, ¿sí? Entonces, ustedes pueden llegar a encontrar estos diagramas de estado, eh, pero bueno, estos diagramas por lo general me dicen, sí, arrancó el A, después empezó el B, después siguió el A, después siguió el C. Pero bueno, entre que el A deja y este entra, acá no hay una línea, ¿sí? No es que terminó este y entró este, ¿sí? Entonces, acá hay algo que se ejecutó en el medio, ¿sí? Vamos a borrar un poquito para que se entienda. O sea, acá hay algo que se ejecutó en el medio, ¿sí? Para que un proceso deje la CPU y entre otro, ¿sí? ¿Qué se ejecutó en el medio? Rutinas del sistema operativo, ¿sí? Que hicieron que este dejara de estar en ejecución y pasara este otro a entrar a ejecución, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama cambio de contexto, que es lo que está reflejado en este diagramita que está en el libro, ¿sí? Los diagramas que yo pongo acá en las presentaciones son del libro que está en inglés, ¿sí? En el otro libro no se nota nada, son medio borroneados. Entonces, de acuerdo a este dibujito, ¿sí? Entre que un proceso sale y entra el otro, todo lo que está pasando. Entonces, el proceso P sub 0, ¿sí? Se estaba ejecutando. Vamos a suponer que hubo una interrupción, que se fue para acá, ¿sí? O que hizo un assistant call, ¿sí? No sé, depende, ¿sí? Entonces, si hizo una interrupción o hizo un assistant call, ¿qué hay que hacer? Salvar el estado del proceso este, P sub 0. ¿Dónde van a salvar el estado del proceso P sub 0? ¿Dónde van a salvar toda la información del proceso P sub 0? En su PCB, en la PCB del proceso 0, el Process Control Block, ¿sí? Ahí se va a guardar toda la información, ¿sí? De ese proceso P sub 0, ¿sí? Entonces, este dejó porque hizo una instrucción, una interrupción o una system call y miren todo lo que está pasando. Entraron rutina del sistema operativo que tiene que salvar toda la información del proceso que se estaba ejecutando y al elegir otro proceso peso 1 que va a entrar a ejecución ahora, ¿qué tiene que hacer? Hacer un reload, o sea, restaurar el estado del proceso peso 1 que por ahí ya venía en ejecución, ¿sí? Entonces, tiene que saber qué datos tenía cargado en los registros de la CPU, qué archivos tenía abierto, cuál era su espacio, saber cuál es
el espacio de memoria en que está cargado ese proceso, saber cuál es la próxima instrucción a ejecutar. Bueno, hay que hacer todas esas tareas, ¿sí? Entonces, entre que termina uno y comienza el otro, hay que hacer un montón de cosas, ¿sí? Salvar el estado de uno, ¿sí? Recuperar el estado de este otro. Una vez que se recuperó, entra a ejecución. ¿Sí? Y bueno, lo mismo, ¿sí? Este proceso puede haber hecho una interrupción, una system call, entonces tiene que salvar el estado. ¿Sí? Y suponemos que si entra otra vez el P sub 0, otra vez, recuperar todos los datos que tenía ese proceso al momento de ser salvado, ¿sí? Al momento de ser salvado, ahora hay que recuperar todos esos datos y el proceso, una vez que están recuperados todos esos datos, el sistema continúa con su ejecución. ¿Sí? Esto es lo que llamamos cambio de contexto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las estructuras, que hablamos de microkernel y monolítico? ¿Por qué dijimos que el microkernel, por ejemplo, era más lento? ¿Sí? Y que todos esos módulos se veían eh, como aplicaciones de usuario. ¿Sí? Y yo les había comentado, creo haberle nombrado esto, que es lento porque hay muchos cambios de contexto. Y ustedes tengan en cuenta que cada cambio de contexto hay que hacer todas estas operaciones. ¿Sí? Por eso que esa estructura de microkernel era segura, pero era más lenta. ¿Sí? Era segura porque cada módulo tenía su propio espacio de memoria, pero bueno, era más lenta porque había mucho cambio de contexto. ¿Sí? Y estaba ejecutando solamente procesos del sistema operativo. ¿Sí? Bien, lo recuerdan, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Repasemos ciclo de vida de un sistema monotarea. Arranca, se ejecuta y termina. ¿Sí? Bueno, esto ya hemos hablado de multiprogramación, la ejecución de procesos en forma concurrente. ¿Quién puede hacer nacer un proceso? Lo puede hacer nacer el usuario, lo puede hacer nacer el sistema operativo o otro proceso. Ahora, ¿quién puede crear un proceso? Bueno, lo puede crear el sistema operativo, ¿sí? A través de la System Call Fork o de la System Call Create Process, ¿sí? Que son los que crean procesos. Un proceso nuevo, ¿sí? Que se crea, va a parar a la cola de listo, ¿sí? El que administra, acá trabaja el planificador de largo plazo, ¿sí? Ese planificador de largo plazo tiene la potestad de cargar procesos en la memoria RAM para su ejecución. O sea, los carga en memoria para pasar al estado de listo. ¿Sí? Luego, una vez que los procesos están en estado de listo, acá actúa el planificador de corto plazo, que a través de algún algoritmo determina qué procesos están en este estado van a pasar a ejecución. Una vez que pasan a ejecución, puede pasar que se ejecute una rutina del sistema operativo. Vamos a suponer que mientras hay un proceso en ejecución, se crea un nuevo proceso. Si se crea un nuevo proceso, automáticamente ese proceso del sistema operativo que tiene que ejecutarse para crear un proceso va a tener que entrar sí o sí como proceso de mayor prioridad a ejecución.
¿Por qué? Porque hay que sacar este proceso y crear un proceso nuevo. Y si estamos sacando un proceso y creando uno nuevo, se tuvo que ejecutar una instrucción del sistema operativo, ¿sí? Proceso del sistema operativo. Entonces, ese proceso que estaba en ejecución volvió a la cola de listo. ¿Mm? Bien. O puede pasar que el mismo proceso de usuario haga una system call, pasa al estado de espera. En el estado de espera acá dibujamos, tenemos como dibujos eh, las distintas colas, ¿sí? Que tiene que ver con los dispositivos, ¿sí? Porque en los discos rígidos también va a haber una cola donde van a estar todos aquellos procesos que están solicitando información al disco, ¿no? O a la red o cosas que se mandaron a la impresora, ¿sí? Bien, el planificador de mediano plazo que actuaba como controlando el grado de multiprogramación, ¿sí? Todos aquellos procesos que el planificador de largo plazo cargó en la RAM. Bien, el PCB, Process Control Block, información del proceso se guarda en esta estructura de datos, planificadores, cambio de contexto. ¿Alguna pregunta? No, Bien, acá vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con distintos tipos de procesos, ¿sí? Tenemos procesos, los llamados procesos independientes, ¿sí? Y los llamados procesos cooperativos. Los procesos independientes son aquellos que no son afectados eh, ni afectan tampoco a otros procesos que están en ejecución, ¿sí? Entonces, esos serían lo que llamamos procesos independientes, ¿sí? Después tenemos los procesos cooperativos, ¿sí? Eso significa que distintos procesos cooperan entre ellos o se mandan o reciben información de otros procesos, ¿sí? Entonces, puede pasar entonces que un proceso se vea afectado para el bien, ¿no? De otro proceso que le está enviando información, le está mandando un mensaje, ¿sí? O que ese proceso esté compartiendo información con otros procesos, ¿sí? La información eh, que compartimos, algo ya habíamos estado hablando, ¿sí? O la comunicación entre ellos se hace a través de pasaje de mensaje o memoria compartida, ¿sí? Entonces, esas serían las dos formas de que se comunican los procesos cooperativos, ¿sí? Bien, este, existen procesos cooperativos también hoy en día, pero bueno, hoy más que nada los procesos cooperativos en realidad fueron reemplazados por distintos subprocesos, ¿sí? Donde tenemos un proceso padre y tenemos que ese proceso padre tiene varios hilos de ejecución, ¿sí? Entonces, en el caso de la palabra cooperativo, son procesos que se comunican entre ellos, ¿sí?
pero son aislados, ¿sí? En cambio, son distintos procesos, son procesos aislados. En cambio, cuando hoy en día se trabaja mucho con subprocesos o hilos, que dependen y también se comunican entre ellos, por supuesto, pero dependen de un proceso padre, ¿sí? Que es el principal. Bien, después tenemos acá cómo puede llegar a ser la comunicación entre los distintos procesos, ¿sí? Lo que llamamos comunicación directa o comunicación indirecta, ¿sí? Em, Vamos a hacer una cosa, porque ya estamos casi sobre la hora y esto es todo un tema que es bastante largo, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo, sí, vamos a dejarlo para la próxima clase, ¿sí? O sea, terminamos en cambio de contexto, ¿sí? Vamos a arrancar la próxima clase con procesos independientes, procesos cooperativos y cómo es la comunicación entre ellos, ¿sí? Acá ya hablamos, en definitiva, estamos ahondando un poquito más en lo que es la comunicación entre ellos y después vamos a entrar otra vez más adelante en el tema de comunicación cuando veamos el módulo de IPC. Así que bueno, cualquier cosa me dicen, si tienen alguna duda, lo podemos ver ahora.